y hermana. Señor le bendiga. ¿Cuántos se gozan en alabar al Señor? Buenos días, amados hermanos, otra vez sean bienvenidos a este lugar de reunión. Llamamos lugar de reunión, pero también le llamamos iglesia. Pero la iglesia no son las cuatro paredes ni el local, la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cuántos se gozan en alabar al Señor? Gloria a Dios. Bienvenida hermana Joana al enlace y su familia, el Señor le bendiga. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios esta mañana? Amén. Quiero invitarle que abra su Biblia. ¿En dónde? Recuérdeme, por favor. Romanos. ¿En el libro o en la carta de Romanos? En la carta a los Romanos. Recuerde que hay cartas y hay libros. ¿En qué capítulo de Romanos vamos en la lectura? Muy bien, Romanos 8. Hemos venido en el año 2023, desde inicios del año, desde enero, leyendo de manera sistemática la carta que el apóstol Pablo envió al pueblo de los romanos. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera, usted lo puede leer en la versión que tenga. Yo estoy en la Valera 60. Dijimos muchas cosas importantes hasta el momento acerca de la carta a los romanos. Explicamos quién era Roma en ese momento. Era el imperio y era la cuna de la intelectualidad, la cuna de lo sofisticado, de lo moderno en el mundo. Por eso Pablo se toma el trabajo de escribir muy bien la carta al pueblo gentil de los romanos, pero también al pueblo judío. La carta va dirigida a los dos pueblos, al pueblo judío y también al pueblo gentil, los que no eran judíos, a quienes estaba llegando el evangelio. Pablo no conocía Roma en el momento que escribe la carta, y lo vimos en el capítulo 1, que decía que había intentado ir varias veces pero que no había sido posible. ¿Quién no lo había dejado ir a Roma? El Espíritu Santo, dice él, que no lo había dejado ir a Roma. Entonces seguramente, como Dios sabe todas las cosas, permitió que primero él se despachara haciendo la carta. Cuando alguien se despacha es cuando alguien saca todo lo que tiene y lo expone. Y eso es lo que Pablo hace en la carta de los romanos. Expone el evangelio de la A hasta la Z de una manera magistral. Es un libro absolutamente importante de la Biblia y absolutamente doctrinal, el libro o la carta de los romanos. ¿Por qué la estamos leyendo sistemáticamente? Porque necesitamos extraer y saber qué dice el texto bíblico. ¿Qué dice el texto bíblico en el orden que el texto bíblico fue escrito? Acuérdese que nosotros no podemos hacer doctrina de un texto suelto, ¿no? Vamos a ver el Señor que me habla, y abro la Biblia ya, pongo el dedo allá y dice, y Judas se ahorcó. Ay, el Señor me está hablando, ¿qué me estará queriendo decir? Y luego volvemos y abrimos la Biblia ya en otro texto, a ver aquí al pinochazo, y dice, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. No es la forma en que se lee la Biblia de esa manera, saltando pedacitos, sino la Biblia se lee de manera sistemática, para saber qué contiene el texto bíblico. Acuérdese que el texto o el versículo tiene un contexto y va hacia un contexto. Cuando las personas estudian la escritura o estudian la manera de abordar la escritura, encontramos que hay una ciencia que se llama la exégesis. ¿Es así, verdad, hermano Luis? Es la exégesis. La exégesis nos permite extraer la verdad de la escritura sin forzar la escritura, ¿sí? Sin torcerle el cuello a la escritura para que ella me diga lo que yo creo que me debe decir. No, para que ella diga lo que dice. Y la exégesis nos lleva a investigar o a tener en cuenta algunos puntos como el contexto histórico, ¿no? En qué época de la historia fue escrito ese pasaje bíblico. La otra cosa que debe tener en cuenta la exégesis es quién lo escribió. ¿Quién es el personaje que lo escribió?
Por ejemplo, los evangelios, los 4 evangelios fueron escritos por personas que estaban en la ley mosaica, ¿no? Que estaban en la ley mosaica. Hay que tener en cuenta cuando leemos los 4 evangelios. ¿Quién lo escribió? Otra cosa importante de la exégesis es ¿para quién se escribió? ¿Para quién se escribió? Carta a los hebreos vemos que es para los hebreos y que dice muchas cosas acerca del pueblo judío. Pero muchas de las cartas de Pablo, por ejemplo, las 2 cartas de Pablo a los Corintios, ¿era dirigida a quién? A los gentiles, a los corintios, al pueblo gentil que había allí. Entonces es importante cuando leamos la Biblia que podamos saber y extraer qué es lo que dice verdaderamente el texto bíblico. Y tiene diferentes contextos. No voy a darles una clase de exégesis, pero quiero que tengan en cuenta la razón por la cual estamos leyendo la carta a los romanos de manera sistemática. Ya llevamos enero, febrero, marzo, abril, terminamos mayo y vamos en el capítulo 8 y aún no terminamos el capítulo 8. ¿Tenemos afán de leer la Biblia? No. Otra cosa importante de leer la Biblia de manera sistemática y predicarla de manera sistemática es la predicación expositiva. ¿Qué quiere decir la predicación expositiva? Que podamos exponer abiertamente lo que dice el texto, lo que dice el texto, o lo que el texto nos va diciendo a medida que lo vamos leyendo. Entonces el texto me dice de esto y me dice de otro, entonces el predicador expone lo que el texto dice. Es una forma de predicar, la predicación expositiva. Hay otras maneras de predicar, por ejemplo la predicación temática. No se centra en un texto, sino se centra en varios textos que hay alrededor de la Biblia o a lo largo de la Biblia que me van a llevar a exponer el tema. Entonces, si vamos a hablar de matrimonio, sería una predicación temática y vamos a buscar muchos textos de la Biblia que hablen acerca del matrimonio. ¿Sí? Mientras que la exposición o la predicación expositiva, si vamos a exponer lo que el texto está diciendo, podemos echar mano de 1 o 2 versículos de la Biblia para que refuercen lo que ese versículo expositivo está diciendo. Y hay otras formas de predicar. Está la predicación biográfica, que es cuando tomamos la vida de alguien bíblico y exponemos o predicamos acerca de ese acto. Eso a manera de introducción, a manera de por qué estamos leyendo la Biblia de manera sistemática, o sea, un capítulo después de otro, y la predicación expositiva que estamos llevando de esta importantísima carta a los Corintios. Seguimos. Introducción. Hace 8 días veíamos Romanos 8 y el título del sermón era Características de un Hijo de Dios. Ahora decíamos que eran las características de un Hijo de Dios según Romanos 8. Sí, usted puede decir, no, pastor, es que son más. No, sí, claro, son más. Seguramente son más, pero no están mencionadas en Romanos 8, ¿no? Seguramente por allá en el libro de no sé dónde, de Eclesiastés, dice que, no, sí, válido, seguramente son más, pero como estamos leyendo Romanos 8, vamos a ver qué nos dice Romanos 8 acerca de cómo es verdaderamente un hijo de Dios. Vimos que la primera característica es que, el primer versículo del capítulo 8 de Romanos, es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la primera característica que vimos hace 8 días en el estudio anterior es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que están sumergidos en Cristo, para los que están bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo. Ninguna condenación hay. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque ellos no viven conforme a la carne, sino viven conforme el Espíritu Santo, dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Primera característica de un hijo de Dios: no se siente condenado. No se siente condenado, porque sabe que Jesucristo le ha salvado. Y si él sigue viviendo en Cristo, entonces dice la Biblia, no yo, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pastor, y si peca, arrepiéntase y siga adelante, porque si estás en Cristo,
ninguna condenación hay. Ay, entonces puedo vivir en pecado. Si vives en pecado, no estás en Cristo y la condenación está sobre ti. Eso dice la Escritura. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La segunda característica, estamos repasando, la segunda característica de un hijo de Dios, según Romanos 8, es que hay libertad. ¿Por qué, pastor? ¿Dónde dice eso? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Me ha qué? Liberado, libertado. El Hijo de Dios vive en libertad. No hay ningún pecado que le ate. Ay, es que me domina. No, tú no eres hijo de Dios, el pecado te domina. Dice Juan, eres hijo de vuestro padre el diablo. No, los que están en Cristo no son condenados porque viven en Cristo, y hay una cosa maravillosa que la iglesia tiene que experimentar, que se llama libertad en Cristo, ¿no? Antes estábamos cautivos de la ley del pecado. Antes el pecado era nuestro amo y nosotros éramos sus esclavos, sus súbditos. Y un esclavo no tiene libertad. Tú y yo no teníamos libertad antes. En Cristo somos libres. En Cristo tenemos algo maravilloso que se llama libre albedrío. Ahora tú en Cristo sí puedes decidir si pecar o no. Tienes libre albedrío. Antes eras esclavo del pecado y lo único que tú querías y podías hacer era pecar. ¿Sí? Ay, no, es que yo hoy me voy a levantar y hoy no voy a pecar. Tú no podías hacer eso antes que conocieras a Cristo. Eso solamente ocurre, esa libertad en Cristo. Ningún pecado nos va a obligar. La tercera cosa que veíamos, la tercera característica de un hijo de Dios, era que tenía dentro de él una inconformidad con su carne, porque la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Había una inconformidad con nuestra carne. ¿Cuántos aquí viven inconformes con su carne? Claro que sí, claro que sí. Antes usted vivía conforme con su carne. Se hacía todo lo que su carne le dijera y ni cuenta se daba ni le importaba. Usted y yo. Ahora en Cristo hay una evidencia de que somos hijos de Dios, y es que ya la carne nos incomoda. El pecado que habita en la carne no nos hace sentir conformes. Y otra cosa en la que tenemos inconformidad es con nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Cuántos aquí están súper conformes con su vida espiritual? Nos falta. Queremos más. Queremos avanzar más. No podemos conformarnos con la vida espiritual que tenemos, porque hay más. Porque la palabra dice que yo debo ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Voy avanzando en Cristo. Por eso mi vida espiritual tampoco me siento conforme con ella, sino que seguimos porque hay más. La inconformidad. La cuarta característica de un hijo de Dios que vimos hace 8 días es: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es ocupar nuestros pensamientos en el reino de Dios. La cuarta característica de un hijo de Dios es que mantiene sus pensamientos ocupados en las cosas del reino de Dios, porque si no, viene la carne y se los ocupa. La quinta cosa dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La cuarta cosa, la quinta cosa, o la quinta característica de un hijo de Dios es que ahora vive, escúcheme, la vida de Dios en él. Hay una nueva vida, hay una nueva naturaleza, hay un nuevo nacimiento. Él sabe que ha nacido de nuevo y ahora la vida de Dios está en él, y esa vida le produce paz. Paz. Esa es la quinta característica de un hijo de Dios, según Romanos 8. Y la última dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas por si el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hace morir las obras de la carne por el Espíritu. Es consciente de sus dos
naturalezas. Es consciente de que dentro de él, en su interior, convergen dos leyes. ¿Qué son cuáles? La ley de la carne y la ley del espíritu. Es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos esa lucha interna. Eso es lo que nos deja ver Romanos 8, Romanos en este capítulo. Y debemos entender que así es. Que Dios allí quiso decir lo que dijo. Lo que dijo. La interpretación o la exégesis de este texto sería una interpretación literal, ¿cierto? Ahí no tenemos que coger el texto, ir a revisar el Strong, ir a revisar el griego y el hebreo y mirar. Creo que el texto es muy claro y la interpretación es muy clara literalmente. Quiero decir esto, mis amados hermanos, porque hablaba yo con un pastor amigo mío hace un par de días atrás y yo le decía: mire, amado pastor, yo tengo una gran preocupación en mi corazón. Él comenzó a explicarme muchos versículos bíblicos de acuerdo a su corriente, que no voy a decir qué corriente es. Y yo nunca había escuchado esas cosas. Nunca había visto una explicación tan espiritual y mega extraordinaria de un pasaje bíblico. Yo le dije: pastor, tengo dos preocupaciones. Una, que la escritura se espiritualice. Ya le voy a explicar qué es. Y dos, que la escritura tenga que decir lo que mi corriente doctrinal cree que dice. Esas dos cosas hacen que el texto bíblico pierda su propia esencia. Esas dos cosas hacen que Dios deje de decir en la Biblia lo que Él quiso decir. Cuando se espiritualiza un texto, el texto pierde el sentido bíblico, pierde el sentido literal. Por ejemplo, nos hemos acostumbrado muchas veces a escuchar predicaciones como David mató a Goliat, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es el Goliat en tu vida? ¿Cuál es ese gigante que hay? No, el texto no dice eso. El texto no lo podemos espiritualizar y convertirlo en algo espiritual para mí. El texto dice que una vez un pequeñín llamado David, que después fue rey de Israel, cogió unas piedras en donde estaba el poder de Dios y hizo que matara a ese gigante. Es una narración histórica. Fue un hecho literal que ocurrió. Otra, por ejemplo, el gran pez se comió a Jonás, que no fue ballena, que sí fue ballena, que fue boca chico grande, no sé, pero dice que un gran pez. Y estuvo 3 días en el vientre allá, a oscuras, yo me imagino. ¿Cuál es el gran pez, amado hermano, que te ha comido y te tiene en oscuridad? Y Dios va a llevar ese pez y te va a vomitar en la bendición y te va a vomitar. Eso no dice el texto. Ahora, si quieres espiritualizarlo, pues bueno. Pero hay un gran riesgo con espiritualizar la escritura. Y es que al final ella puede terminar diciendo lo que usted quiere que diga. Lo que usted quiere que diga. Lo que usted quiere que diga. Entonces mejor tratemos de leerla entendiendo lo que Dios quiso decir cuando lo dijo y cómo lo dijo. ¿Sí? Ahora, la otra es que debo coger el texto y como mi corriente doctrinal o mi corriente o mi postura es X, es Y, es Z, porque hay cientos, la suya no es la única. Entonces tengo que coger el texto y doblarlo y torcerlo y acomodarlo hasta que diga lo que a mí me dijeron mis pastores que decían, ¿no? Entonces cuando dice que Dios, que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, ¿qué entendemos por eso? Pues que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, ¿cierto? Esa sería la interpretación literal.
Y cuando Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento, ¿qué entendemos por eso? Que todos los hombres vengan al arrepentimiento, ¿sí? ¿Cierto que sí? Pero no, mi postura es distinta, entonces ahí Dios no quiso decir eso, sino que Todos significan un poco. no, todos no era todos era solamente un grupito selecto desde antes de... Bueno, vamos a mirar otros pasajes y otros pasajes. Lo que quiero decir, hermanos, para no aburrirlos, es que muchas veces Dios quiso decir lo que dijo. Repito, Dios muchas veces quiso decir lo que dijo. Ahora, que hay textos complejos, sí, hermanos. Hay textos demasiado complejos. La Escritura dice, ¿quién tiene la PDT? Ayúdenme por favor en la PDT con Filipenses 3:15. ¿Qué dice? Filipenses 3:15, solamente para hacer la introducción. ¿Qué dice la PDT? Dice, entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Si en algo piensas diferente, eso también se lo aclarará a Dios. Si en algo piensas diferente, ¿hay diferencias de pensamiento dentro de la iglesia de Jesucristo? Muchas. ¿Por eso dejan de ser hermanos? ¿Los condenamos, los echamos al infierno? ¿Se acuerdan de Juan, el discípulo tiernito que dormía en el pecho del maestro? Él era todo dulce, todo amoroso, discípulo amado, tierno. ¿Y qué dijo Juan cuando vio que allá en la esquina abrieron una iglesia nueva y estaban predicando de Jesús? ¿Qué dijo el discípulo tierno? Señor, esos no son de acá, esta denominación. Esos no andan con nosotros. ¿Quieres que oremos y descienda fuego del cielo y los queme? No hay nada de ternura. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? No. El que no es conmigo contra mí es. El que conmigo no coge, desparrama. Aunque no están con nosotros, también son mi iglesia. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús en ese momento. Amén. ¿Qué dice el texto, hermano Javier? Otra vez. Entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Si en algo piensas diferente, eso también se lo aclarará a Dios. Si en algo piensas diferente, eso también, ¿te lo qué? Se lo aclarará a Dios. Hay personas y hay corrientes doctrinales y denominaciones, unas han alcanzado una madurez espiritual más que otras. A unas se le ha revelado la escritura y otras se les va a revelar esa escritura. No todo lo que dice y predica la iglesia de Jesucristo hoy ha sido revelación del Espíritu Santo. Ojo, no todo. Y no todo lo que sabe la iglesia de Jesucristo hoy ya es todo lo que debe saber. Seguramente Dios le revelará más cosas más adelante. Deuteronomio 29:29 dice de esta manera: las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son ¿para quiénes? Para nosotros sus hijos. O sea que aún siguen habiendo cosas secretas. ¿Qué cosas le mostró el Señor al apóstol Pablo cuando subió al tercer cielo? Secretas. ¿Por qué el apóstol no las ha querido contar? No las quiso contar. ¿No? Seguramente no estamos preparados, seguramente no las vamos a entender. De tal manera, termino con esto la introducción, que si el Espíritu Santo es el que inspiró la Escritura, el Espíritu Santo es quien nos la va a ¿qué? A revelar. A revelar. No el pastor de turno, no el instituto bíblico, no la conferencia no sé qué, no la congregación si sé más. Es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios, dice Romanos 8. ¿Amén o no amén? Entonces, pregunto yo para continuar, ¿cree usted que la palabra
es inspirada por Dios? Amén. Amén, así es. ¿Cree usted que la palabra es la máxima autoridad sobre la iglesia en la tierra? Así es. ¿Cree usted que la palabra de Dios tiene una sola postura doctrinal? Así hayan cientos de corrientes evangélicas en la tierra, la Biblia tiene una sola y no se contradice a sí misma. El Espíritu Santo puede contradecir en la iglesia. Escúcheme esto. ¿El Espíritu Santo puede contradecir en la iglesia lo que dijo en la palabra? No, no lo puede contradecir. No lo puede contradecir. Hay que tener mucho cuidado de cómo leemos la Escritura y qué entendemos de lo que leemos la Escritura. Los que estamos aquí en esta congregación naciente, nueva, Adoración Viva, hemos recorrido, yo sé que muchos de acá hemos recorrido muchos otros lugares, iglesias y posturas en el pasado, donde no nos explicaban lo que decía la Biblia, sino nos explicaban lo que su corriente doctrinal les decía que tenían que creer de lo que decía la Biblia. Es tremendo. Y no nos dábamos cuenta de sus contradicciones que habían dentro de sus iglesias. No nos dábamos cuenta porque no conocíamos la Biblia, conocíamos solamente lo que nos decían desde el púlpito. Amén. ¿Por qué se contradice la Escritura? ¿Por qué se contradice la Escritura en tantas cosas? Porque la gran iglesia cristiana en el mundo, que ustedes saben cuál es, la religión católica, dice: adoran imágenes, adoran estatuas, adoran tallas de madera, de bronce, cuando la Escritura dice: no te harás imagen y semejanza de nada que esté ni siquiera arriba en el cielo. O sea, no hagan imágenes del Señor, no hagan imágenes de los ángeles. Es más, no se inclinen a ellas para adorarlas. Y uno dice: pero venga, pero si la Biblia dice eso, ¿por qué la iglesia hace lo contrario? Eso es difícil a veces de entender. Si el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? Ese es el más importante, pero no es el primero. Más importante es: amarás al Señor tu Dios, pero no es el primero, según Éxodo 23. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y las iglesias, bueno, esta en particular, llena de otros dioses. Uno nos explica, ¿por qué si la Escritura que ellos leen dice eso, por qué no hacen o hacen lo contrario a lo que dice la Escritura? Difícil de entender. ¿Por qué si los textos deben interpretarse como están escritos, por qué la iglesia, y estoy hablando de la iglesia cristiana, evangélica, protestante, por qué la iglesia espiritualiza los textos? Porque necesitan que el texto se acomode a lo que ellos creen que dice. Porque cuando nos hablan de las emociones y de la carne, que debemos buscar y adorar al Señor, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque las iglesias están llenas hoy de moverle la carne a la gente, parecen discotecas. Quieren moverle las emociones, quieren que la gente se emocione dentro de la iglesia y su carne se emocione y hacerle creer que eso era espiritual. Que así era como estaban adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y lo que están es influenciados bajo la carne y bajo sus emociones. La iglesia hoy se volvió una iglesia emocional, que le mueve las emociones a la gente. Y no te preocupes, que Dios te va a devolver 7 veces y te va a recompensar. Está despertando la avaricia. Dios provee. ¿Qué prometió Dios que proveía? Mira las aves del cielo. El Señor las alimenta. Mira los lirios del campo, el Señor los viste. Ustedes no se preocupen por qué van a comer y por qué van a beber.
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas dos cosas que les acabo de decir no le faltarán. Pero ¿qué dicen en la iglesia para despertar las emociones? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas no, eso no dice la Biblia. No sean mentirosos, no inventen. La Biblia no dice todas las cosas, porque entonces eso excita la avaricia de la gente. Uy, todas las cosas, yo voy a ir a la iglesia todos los días para que Dios me dé todas las cosas. El texto dice, estas cosas de las que estoy hablando, vestido y comida, no les faltarán. Entonces se están moviendo las emociones dentro de la iglesia, ¿no? Les pasen al frente, hermanos, y vamos a orar, y colocan la musiquita, el pianito. Usted escucha ese piano, y así no está en la iglesia, le dan ganas de llorar. Y le ponemos una voz así, toda dulce, toda tierna. Eso no es espiritual, eso es emocional. Eso es manipular y mover las emociones de la gente. Eso no es bíblico. Hay cosas que se hacen en la iglesia que no son bíblicas. Es más, la Biblia dice que no las hagan. Los profetas, esto vamos en la introducción, pero es importante que usted sepa por qué razón leemos el texto bíblico de una manera expositiva. Porque en la Biblia Dios quiso decir lo que dijo. Lucas capítulo 16, versículo 16, no lo busquen. Es un texto que todos debíamos conocer. Y todos los profetas profetizaron ¿hasta dónde? Hasta Juan. Hasta Juan. Hasta Juan los profetas anunciaban cosas en el futuro y anunciaban lo que venía y anunciaban a un Salvador. Si la Biblia dice que todos los profetas profetizaron hasta Juan, ¿qué hacen hoy profetas dentro de la iglesia evangélica profetizando y anunciando cosas del futuro? ¿Acaso el Espíritu Santo no fue el que inspiró la Biblia cuando dice que todos los profetas profetizaron hasta Juan? Claro, porque Juan habló del Señor Jesús, el Señor Jesús llegó a la tierra, y Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que en otro tiempo el Señor habló a nuestros padres de muchas formas y de muchas maneras. ¿A través de quiénes? De los profetas. Y que en este tiempo nos ha hablado y nos está hablando ¿a través de quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Y qué hacemos ahora escuchando profetas anunciando el futuro en este tiempo? Cuando la Biblia dice, uno, que los profetas fueron hasta Juan, y dos, que profetizaron en el pasado, y que en este tiempo lo que tenemos que conocer de Dios lo conocemos a través de Jesucristo. Gran campaña de milagros y sanidades con el profeta. ¿Cuál profeta? Si la Biblia dice que lo que hoy en día profetizamos, ¿qué es? El mensaje del Evangelio. El profeta que existe hoy en día es el que profetiza y habla ¿de qué? Del Evangelio, no de cosas por venir. Esos son falsos profetas, de lo que el Señor Jesús advirtió muchísimas veces. Cuidado, cuídense de los falsos profetas, cuídense de los perros, de los lobos, de los engañadores. En Juan 9, capítulo 9 y capítulo 10, que dice el Señor Jesús: el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. No, pero el pastor le dice que no es el ladrón, que es el enemigo, que es Satanás. Y escuchamos muchas veces ese pasaje bíblico. Hermanito, la Biblia dice que el diablo vino para matarlo. No, ahí no dice el diablo. Jesús no dijo que el diablo, mentiroso. Lea la Biblia. Ahí dice que el ladrón, el falso profeta, el falso pastor, que no entra por la puerta que es Jesús al redil de las ovejas, sino que entra por un lado y es salteador, y es mentiroso, y es un asalariado, y no le importa las ovejas, y no las conoce por su nombre, ni siquiera sabe cómo se llaman los miembros de su iglesia, ni qué hacen, ni si tienen para comer, si no tienen para comer. Está ahí, es un asalariado. Ese es el ladrón del que habla Juan capítulo 10,
que no vino sino para robarle lo poco que usted tiene, para matar su fe y para destruir su vida. No podemos decir que la Biblia dice lo que yo creo que dice. Tenemos que decir que la Biblia dice lo que el Señor quiso decir en la Biblia. Por eso es que hay tantas cosas que no son de Dios que se hacen hoy en las iglesias, como los profetas, como mover las emociones, como espiritualizar la Escritura. Eso no pertenece al Evangelio de Jesucristo. Otra, los apóstoles. Los apóstoles. ¿Cuántos nombres de apóstoles están escritos en las columnas de la Nueva Jerusalén? 12, Apocalipsis. Ahí están los nombres de los 12 apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿En cuál doctrina? ¿De cuáles apóstoles? De los apóstoles del Señor Jesús, los que eran llamados directamente por el Señor Jesús, los que vivieron con el Señor Jesús, los que el Señor Jesús se le presentó a Pablo, el último, como un abortivo. ¿Quién fue el último apóstol? Pablo. ¿Por qué dice que Pablo, hermana? Porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, ¿yo qué tengo que hacer? Creerlo. ¿Y quién fue el que dijo que él era el último apóstol? El mismo Pablo. Yo soy el último apóstol, y como un abortivo, o sea, ya de chiripazo, ya de últimas, el Señor me llamó. No hay más apóstoles. Entonces, si la Biblia dice que debo fundamentar mi fe en la doctrina de los apóstoles, entonces si hoy en día aparece alguien que se autodenomina apóstol y me dice un disparate, ¿puedo tomar ese disparate como doctrina? No. 12 apóstoles. No hay apóstoles hoy en día. Hay ministerios apostólicos, pero no hay apóstoles. Fueron 12. Quien venga hoy en día a decir que venga campaña de milagros, de sanidades, el apóstol Pepinito, ahora no solamente son apóstoles, sino también profetas, está contradiciendo la Escritura. Y está diciendo el Espíritu Santo mentiroso. Está diciendo, Espíritu Santo, lo que tú dijiste que era no es, ahora cambiaron las cosas. Este es el fundamento. No hay otro fundamento. No hay revelaciones, no hay sueños. Este es el fundamento de la fe en Jesucristo. Porque la iglesia no lee la Escritura, está creyendo y corriendo detrás de cuanta corriente y predicación falsa se da. Y hoy en día con las redes sociales abundan muchas cosas que la Biblia dice que no se hagan en la iglesia, y la iglesia las está haciendo, contradiciendo al Espíritu Santo. Yo siempre les digo, venga, ¿usted cree que el Espíritu Santo inspiró la Escritura? Sí. ¿Usted cree que el Espíritu Santo ahora se contradice dentro de la iglesia? No, jamás. ¿Usted por qué hace lo que el Espíritu Santo dijo que no se debía hacer? Pero Elías confrontó a una persona. El Espíritu Santo dijo en 2 Corintios 14 que no se hablara en lenguas en la iglesia. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo. Si no hay un intérprete, ¿qué dijo? Calle. Porque si no hay alguien quien interprete las lenguas que usted habla, eso no le sirve de nada a la iglesia. El Espíritu Santo dijo, cállese y vaya en su intimidad y hable para usted mismo sus lenguas, que el Espíritu Santo le edifique a usted. Le decía yo a un hombre que conoce mucho las Escrituras, lleva 50 años en el Evangelio: hermano, la Biblia dice eso. Me dijo, sí, pastor. ¿Y entonces por qué hoy en día hablan en lenguas en las iglesias? Pues sí, no pasa nada, no. Estamos contradiciendo lo que el Espíritu Santo dijo que no se debía hacer. ¿Cómo que no pasa nada? Claro que pasa. No, que es que en el día de Pentecostés, lea la Biblia, eso no eran lenguas angelicales, eran idiomas.
Por eso hablaban en idiomas distintos, porque estaba lleno ese lugar de extranjeros. Y era necesario que los extranjeros entendieran el idioma de ellos y que el evangelio fuera predicado en su idioma. Lo milagroso era que estos hombres que estaban hablando esas lenguas, esos idiomas, no eran personas educadas, no habían estudiado ni inglés, ni francés, ni arameo, ni griego, pero estaban hablando en distintos idiomas. Eso fue lo milagroso y la gente los escuchó, y por eso el evangelio se extendió a otras partes. Esas son las lenguas, esos son los distintos géneros de lenguas de los que habla la Biblia. Pero las otras lenguas, dice el Señor, calle. ¿Qué tal que pase allá un inconverso? Dice la Biblia, y ve a todo el mundo hablando en lenguas, ¿no? ¿Qué desorden es ese? Cosas que la Biblia dice que no se deben hacer y se están haciendo hoy en día dentro de la iglesia. La idolatría, las emociones, espiritualizar, los profetas, los apóstoles. Tenemos que despertar a la luz de la Escritura. Tenemos que tener nuestra fe fundamentada en la doctrina de los apóstoles, dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Este es el fundamento. Dios quiso decir lo que dijo. Así sencillo, el evangelio es más sencillo. La religiosidad cristiana ha querido colocarnos lo difícil. El diezmo. Busque el diezmo en el Nuevo Testamento. Busque el diezmo en la gracia. No existe. ¿Qué existe? ¿Qué existe? Las ofrendas. Cada quien dé como dispuso en su corazón, con alegría, de acuerdo como el Señor le bendijo. Traiga, ofrende. Ah, pero es que Malaquías 3:10, y con el versículo de Malaquías 3:10, los falsos pastores y maestros que no entran por la puerta que es Cristo, sino que son asalariados, han usado, manipulado delante de Dios ese versículo para exigirle el diezmo a la gente. No es bíblico. No hay templo hoy en día. No hay afolí, no hay un alfolí grande donde ir a llevar al mercado cada año. No hay una tribu levita que no tenía herencia. Al menos en esta iglesia no hay un levita que sirva de tiempo completo a la iglesia para que nosotros lo mantengamos. ¿Robará el hombre a Dios? Claro, vosotros todos os habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traer ahora pues vuestros, yo me lo sé de memoria, todos los domingos nos robaban con ese cuento. Y hay alimento en mi casa, dice el Señor. Si usted diezma, va a haber alimento en su casa. No, eso no dice el texto. El Señor dice, trae ahora el diezmo y hay alimento en mi casa, en la casa del Señor, en el templo. No en la casa del que diezma, pero el pastor lo tuerce para sacarle su plata. Porque no predica por amor a las almas, sino predica por interés. Por eso es necesario que tuerza la Escritura y que la Escritura no diga lo que dijo. Era para el pueblo de Israel, era para ese momento de Malaquías, porque ese pasaje no está en Reyes, porque no está en otros pasajes bíblicos. Era en ese momento de la historia de Israel que tenían descuidado a los levitas que servían en el templo. Hoy no hay templo, no hay levitas, no hay afolí. Ofrende. Pastor, quiero ofrendar el diezmo. Ofrende el diezmo. Ofrende el 10% si quiere. Gloria a Dios. Pero que nadie abra las Escrituras y las manipule y diga que eso es un mandamiento que debe exigir en la iglesia de Jesucristo hoy en día, porque no es así. No es así. Se están haciendo cosas en la iglesia de Jesucristo que no pertenecen al Evangelio de Jesucristo, por falta de leer la Biblia. Por falta de leer la Biblia. Diezmos, dineros, declarar, decretar. Yo declaro, yo decreto. ¿Por qué? Porque Dios declaró y Él dijo, sea la luz, y fue la luz.
Sepárense las aguas. Dios dijo, si ve, las palabras tienen poder. Las palabras de Dios tienen poder, no las suyas. Eso ya lo explicamos acá en una predicación. ¿De dónde venían estos movimientos del New Soft? Y estos movimientos de ciencia cristiana, de yo declaro, yo decreto. Eso no pertenece al Evangelio de Jesucristo. Jesucristo nunca dijo declare, decrete, profetice, písele la cabeza al diablo. Nunca enseñó eso. Eso no hace parte del Evangelio, no debe hacer parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Quién nos enseñó esas cosas? ¿Quién nos llevó a creer en esas cosas? Declaro, decreto. Y juntamente con los diezmos vienen cosas de la ley como primicias, siembras, pactos, votos. Eso era allá. Eso era allá. Búsqueme una primicia, una siembra, un pacto, un voto, donde usted iba a sobornar una bendición de Dios con plata. Búsquemela. ¿En dónde está la Biblia? No está. Pacte por su familia, hermano. Pacte por su negocio. Eso no es bíblico. Usted no puede sobornar las bendiciones de Dios con plata. Tu dinero perezca contigo, le dijeron a Simón, que quería comprar las bendiciones de Dios con plata. ¿Quién nos enseñó a blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Quién nos enseñó que la Biblia decía eso cuando no lo dice? Mentiroso el diablo. Declarar, yo decreto. Y ahora, como eso no hacía parte del cristianismo, sino hacía parte de una religión hindú, donde decía que las palabras tenían poder y que yo podía decretar cosas. El único que decreta cosas es el Señor en los cielos. Tú y yo no. Pero entonces esta ciencia que se infiltró en el cristianismo ahora diga, no, pues diga yo declaro, pero añádale el nombre de Jesús, para que cuadre ahí, allá en la iglesia de ustedes. Ahora, yo declaro en el nombre de Jesús, yo profetizo en el nombre de Jesús, yo decreto. ¿En dónde dice eso en la Biblia? Un solo versículo. Desde mis 14 años estoy leyendo la Biblia. Y creía todo eso cuando no leí la Biblia. Y hace unos años atrás empecé a leer la Biblia de verdad. Y dije, tengo que tomar una decisión, dejar la iglesia o dejar de leer la Biblia. Larga esta introducción para decir que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia no se contradice a ella misma y que la Biblia es la máxima autoridad y que Dios quiso decir lo que dijo. Que no debemos torcerle el cuello a la palabra. Ahora sí vamos a iniciar la predicación de hoy. Santo es el Señor. Romanos capítulo 8, vamos a ir muy rápido y terminamos rapidito también. Romanos capítulo 8, la semana pasada quedamos en el versículo, vamos a ir a partir del versículo 9, 8, 9 y arrancamos de ahí nuevamente. Dice así la Escritura. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El título del sermón es Características de un Hijo de Dios, segunda parte. La primera característica, o la séptima, porque en el estudio anterior quedamos en 6 características, la de hoy sería la 7, para los que tienen el estudio anterior. Para los que no la tienen sería la primera característica de un hijo de Dios, es que tiene una vida espiritual. ¿Tiene una qué? Tiene una vida espiritual. ¿Por qué, pastor? Porque el versículo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La versión de la palabra de Dios para todos, la PDT, en vez de decir carne, dice la mente humana. Una mente carnal, o nuestra carnalidad, hace referencia a nuestra mente humana. Una mente humana que se ocupa solamente de las cosas humanas,
que se ocupa solamente de las cosas de esta vida no es una mente espiritual. Amén. La mentalidad humana. ¿Qué pasa? ¿Por qué es malo la mentalidad humana? No estamos diciendo que sea mala la mentalidad humana. No estamos diciendo que sea malo en nosotros las cosas de la carne. No me estoy hablando de pecado. Estoy hablando de las cosas humanas en las que debemos ocuparnos como personas en esta sociedad. ¿Por qué se señala la mentalidad humana a las cosas de la carne? Lo que se le señala a la mentalidad humana es que no haya una mentalidad espiritual. Porque el Hijo de Dios tiene no solamente una vida humana normal, se levanta, come, le da mal genio, se estresa, va al trabajo, se preocupa y hace todo lo que hacen los seres humanos normales, pero el Hijo de Dios tiene también una vida espiritual. Tiene una vida espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Primero, porque la carne no es espiritual. Sí, sencillo, una regla de 2 simple. Segundo, porque la carne perece. Lo espiritual no perece. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos una vida eterna, espiritual, que no perece. Tercero, porque las cosas de la carne o de la mentalidad humana son pasajeras. Pasajeras. Mientras que los hijos de Dios estamos para una eternidad. Por eso tenemos una vida espiritual también. Lo cuarto, porque las cosas de la carne o de la mentalidad humana pertenecen a este mundo, y las cosas espirituales de Dios pertenecen al reino de Dios y a las cosas eternas. Por eso es importante que el cristiano tenga una vida espiritual. ¿Qué otras cosas son las que pertenecen a este mundo? Los afanes de este mundo, las preocupaciones de este mundo, el dinero de este mundo, el ego, la egolatría. ¿Cuál es la egolatría? Cuando creo que yo soy el centro de todo y que todo debe girar en torno a mí. Esas son cosas de este mundo. ¿Cómo venzo eso si soy hijo de Dios? Con una vida espiritual, porque tales adoradores buscan el Padre que le adore. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo, ojo a esto, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mira lo que dice el versículo 9. El Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuál es la ecuación para tener una vida espiritual? Primero, estar en Cristo. Lo segundo que sucede, el Espíritu Santo mora en mí y en ti. Y lo tercero que sucede es que tienes una vida espiritual. ¿Sí? Ahora de aquí para allá, tienes una vida espiritual porque el Espíritu Santo mora en ti. ¿Y por qué mora el Espíritu Santo en ti? Porque tú estás en Cristo. Porque tú estás en Cristo. Pastor, no tengo una vida espiritual. ¿Será que el Espíritu Santo no mora en ti? ¿Por qué el Espíritu Santo no mora en mí, pastor? ¿Será que tú no estás en Cristo? Ahí comenzamos a hilar delgado. ¿Amén o no amén? Lo primero, la primera característica de que soy un hijo de Dios es que tengo una vida espiritual. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en mí. Amén. Segundo, o octavo, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. La hermana Angie tocó esa parte también. Tocó la parte de la salvación, tocó la parte de la resurrección de los muertos.
La segunda cosa o la segunda característica que me deja ver si soy un hijo de Dios es que tengo una esperanza de vida eterna. Tienes una esperanza de vida eterna, pero una esperanza real, una esperanza cierta. No es que a mí como que me parece como que... El que dude de su salvación está dudando de que su vida está en Cristo. El que dude de su salvación seguramente no ha pasado de muerte a vida. El que dude de su salvación seguramente no se ha deleitado de la libertad en Cristo. Puede ir a la iglesia todos los domingos, subir Monserrate de rodillas con frijoles en los zapatos. Puede ser la persona más religiosa, pero si duda de su salvación, Romanos capítulo 8, versículo 1 no está en él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que tener claro que si nuestra fe es genuina en Jesucristo, si un día en que tuvimos un nuevo nacimiento, si estamos inconformes con el pecado que mora en nosotros, debemos tener claro que tenemos el Espíritu Santo, que esas fueron las arras de nuestra salvación. Las arras, la finca, ¿no? Voy a comprar esta finca y vengo, vale 100 millones y traigo 50 millones. Tome, señor dueño de la finca, te dejo de arras 50 millones. Significa que voy a volver por esa finca. Ya la aseguré. Ya la aseguré. Ya la aseguré. Eso es el Espíritu Santo en nosotros. Las arras de nuestra salvación. De que nuestra salvación está segura en Cristo. Segura. Ya no vivimos como cristianos temerosos del infierno. Ahora vivimos como cristianos que adoramos y alabamos al Señor y le servimos por amor, por gratitud, porque Él nos amó primero, porque no lo escogimos a Él nos escogió a nosotros y ahora somos salvos por su gracia y en Cristo estamos seguros. No dude de su salvación, a menos que usted no haya tenido un nuevo nacimiento. A menos que las características de un hijo de Dios no estén en usted. Cristo no nos salvó probablemente. Escúcheme, hermano y hermana. Cristo no nos salvó potencialmente. O sea, es probable que al final de tu vida de pronto quizá tú seas salvo. No. Cristo nos salvó eficazmente. Romanos 5 dice que la única forma de ser aprobados y justificados por Dios es a través de nuestra fe en Jesucristo. Y que el perfecto amor, ¿cuál es el perfecto amor? ¿Cómo demostró Dios el perfecto amor? El perfecto amor, ese, echa fuera el temor. ¿Cuál es el gran temor que puede sufrir un ser humano sobre la tierra? No ser salvo, no tener el amor de Cristo, condenarse en la paila del infierno eternamente y para siempre. Eso debe producir un temor terrible. Terrible. Por eso Satanás no deja que la gente se entere de su terrible condición de condenación, para que no se asusten y no busquen una salida. El perfecto amor, el sacrificio de amor de Jesús en la cruz, si tú lo crees, debe echar de tu corazón el temor al infierno. O sea, debes estar seguro y segura de tu salvación. No hay nada que tú puedas hacer con tus obras para ser salvo. Efesios 2 dice, no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga en la presencia de Dios el día de mañana, ay, si ve Señor, yo como me porté de bien y fui santo. Si ve todo lo bueno que yo hacía,
por eso me merezco la salvación. La gloria es para mí. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don ¿de quién? De Dios. De Dios. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo, excepto obedecer a la fe que el Señor puso en tu corazón. Es la única forma de ser aprobados. Seguimos. Segundo, la característica de un hijo de Dios es que tiene una esperanza de vida eterna. Primera de Tesalonicenses 4:13, ¿qué dice, amado hermano? Primera de Tesalonicenses. Sí, señora. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Si estoy bien o no estoy bien. ¿O será segunda? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Como los otros, gracias hermana. Como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Los del mundo, los que no son hijos de Dios. Acuérdense que Juan capítulo 1, versículo 12, dice que hay unas personas que son criaturas creadas por Dios y que hay otras personas que son hijas de Dios. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Los que recibieron al Señor Jesús y los que creen en el nombre de Jesús han pasado de ser criaturas a ser hijos. Y los hijos tienen una esperanza real y genuina de salvación, de vida eterna. De eso se trata el Evangelio, de salvación. Esa es la cosa más importante en la vida de un ser humano en esta tierra, la seguridad de su salvación. Es la cosa más importante. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, ¿quiénes? Los hijos. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Qué maravillosa palabra! Con esto tenemos para vivir de aquí hasta que el Señor venga, o de aquí hasta que durmamos. Es la seguridad de nuestra salvación. No hay tal cosa como que usted un día hizo una oración de fe. Escúcheme, porque esta es otra cosa que se hace en las iglesias y no está en la Biblia. Ahora no estoy diciendo que esté mal. Está bien que usted pase al frente y haga una oración de fe, pero esa oración de fe no existe en la Biblia. Oración del penitente. Pero te hicieron creer que tú pasabas al frente y hacías una oración de fe y Dios anotaba tu nombre en el libro de la vida, ¿cierto? Y luego usted iba en medio de sus debilidades, se congregaba a veces, no leía la Biblia, no se hacía un ayunito de vez en cuando para vencer su carne, y entonces usted en su debilidad se levantaba con sueño y decía: hoy no voy a la iglesia. Téngalo. Entonces pecaba. Entonces cuando usted pecaba nos hacían creer que iba un ángel y borraba su nombre del libro de la vida. Pero usted luego decía: ay, Dios mío, ¿yo qué hago sin Dios? La Biblia dice que sin Dios no soy nada. Usted se arrepentía. Señor, perdóname, pequé. Y entonces el ángel otra vez iba allá y anotaba otra vez su nombre.
y luego usted otra vez pecaba y eso no dice la Biblia, mi amado hermano. Eso no dice la Biblia, mi amado hermano. La Biblia dice que tu salvación fue ya un hecho cumplido si tu fe es real y auténtica en Jesucristo. Es un hecho cumplido. Por eso el Hijo de Dios, y su segunda característica es que tiene una esperanza de vida eterna. Ha reconocido que el perfecto amor de Dios le ha salvado y ha echado el terrible temor al infierno de su vida. Ay, Dios mío, que yo me muera y el Señor me encuentre confesado. ¿Quién dijo? El que diga que no peca es mentiroso. Todos pecamos, pero tenemos una fe segura, porque perseveramos de gloria en gloria, porque estamos en un proceso de santificación, no estamos conforme con nuestra carne pecadora. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya vamos terminando. Tercera característica de un verdadero hijo de Dios. Romanos 8, versículo 12. Mentiras, 11. Y si el espíritu de aquel, ese ya la leímos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Así que, versículo 12, hermanos, deudores somos, no a la carne, no a la mente humana, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La tercera o la novena característica de un hijo de Dios es que no le debe nada a la carne. No le debe nada al sistema de este mundo. El mundo no tiene nada que ofrecerle. Lo veíamos ayer en la reunión de jóvenes. El mundo no tiene nada que ofrecernos. No le debemos nada a nuestra carne. Lo único que le debemos es subyugarla y reprimirla más para vivir una vida en el Espíritu. No le debemos nada a este mundo. El mundo no tiene nada bueno para nosotros. Es más, el mundo nos rechaza. No le gustamos al mundo. No gustamos mucho al mundo. Más bien nos rechaza. Es más, el mundo está diseñado o tiene una cantidad de formas y diseños, escúcheme, para apartarlo a usted de Dios, para que usted no viva la vida que Dios quiere que viva, para que usted no alcance las bendiciones que Dios tiene para su vida. El mundo tiene una cantidad de diseños y de telarañas muy bien organizadas para que usted haga todo aquello que le desagrada al Señor. Y las tiene muy bien organizadas desde todos los ámbitos del mundo, desde la economía, desde la política, desde la educación, desde el mismo sistema de las medicinas, desde los alimentos, desde la familia. Muchos ámbitos, muchas áreas del mundo, el enemigo las ha estructurado y las ha diseñado para que usted no haga la voluntad de Dios. Hermano y hermana, usted no le debe nada al mundo. Todo lo que usted viva, hágalo para el Señor. Ame al Señor, siga al Señor, sírvale al Señor. El mundo y la carne, usted no es deudor de ellos. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, la tercera o la novena característica de un hijo de Dios es que no le debe nada al mundo ni a la carne.
Seguimos. Cuarta y última. Por fin. Ya tenemos tiempo para seguir predicando expositivamente la palabra. 12. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. 13, perdón. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Conocidísimo ese versículo, ¿verdad? ¿Qué significa ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Qué es ser guiado? Instruido. Los que han ido a una excursión, en la excursión hay un guía turístico, ¿verdad? ¿En dónde va el guía? ¿Adelante o atrás? Ah, qué bonito, ¿no? Qué bonito saber que el Espíritu Santo va delante de nosotros y nos va ¿qué? Guiando. Es distinto, escúcheme, hermano, esto es importante que usted lo sepa. Es distinto cuando el Espíritu Santo va adelante guiando a cuando atrás va el pastor empujando, arriando, como dicen por acá, por estas tierras. Es distinto. Hay pastores, escúcheme, hay pastores que arrean hacia donde el Espíritu Santo no está guiando. Tremendo. Es tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué, Robinson? ¿Por qué estás tan duro hoy? Hermano, ¿por qué es así? Porque me levanté con esas 10 vírgenes que habla la Escritura. Las 10 vírgenes que querían entrar a las bodas con el Señor. ¿Qué representan las 10 vírgenes? La iglesia de Jesucristo en la tierra. Todas quieren ir a las bodas del Cordero. Toda la iglesia quiere entrar a las bodas del Cordero. Toda la iglesia quiere ir por un camino cristiano y de fe y encontrar a su novio un día y estar eternamente y para siempre con él. Para ir guiados por ese camino de oscuridad, han escogido unas lámparas que le alumbren el camino cristiano hacia su novio, el Señor Jesucristo. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cuál es la lámpara del cristiano? La palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo te guía, va delante de ti y te guía a toda verdad. Así detrás de ti venga un humano empujándote. Las 10 vírgenes querían entrar a las bodas del Cordero. ¿Cuántas entraron? 5. ¿La mitad de 10? 5. La mitad de lo que hoy en día es iglesia de Jesucristo entrará a las bodas del Cordero. Es una ecuación matemática muy sencilla. Dura, pero real. Y de las 5 que entraron a las bodas del Cordero, ¿cuántas se casaron con el Cordero? ¿Cuántas? Dígalo duro, hermana. ¿Cuántas? ¿Cuántas se casaron con el novio? Una. Más dura todavía esa verdad. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y lo único que alumbra ese camino a esas bodas, lámpara es a mis pies tu palabra. Que nadie te diga que la Biblia dice algo que no dice. Que nadie te empuje a hacer cosas que la Biblia dice que no hagas. Que sea más bien el Espíritu Santo delante de ti, guiándote. Isaías 45, versículo 2. Dice: yo iré delante de ti. ¿A dónde va? Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos. ¿Será que hay lugares torcidos en la iglesia de Jesucristo? ¿Será que hay cristianos, hijos de Dios, que están caminando por lugares torcidos?
Deje que el Espíritu Santo le guíe, vaya adelante. Y el Espíritu Santo es la palabra. Él la inspiró. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Te mostraré y te daré los tesoros escondidos y te mostraré los secretos muy guardados, para que entiendas que yo soy Jehová, el Dios que te pongo nombre. El Espíritu Santo guía. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Guía. El Espíritu Santo guía, va adelante. El Salmo 51, versículo 10, dijo el rey David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque en ese tiempo el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Venía, se iba. Venía, se iba. Y en este tiempo vive, vino y se quedó, porque son las arras de nuestra salvación. Las arras de nuestra salvación. Mora en nosotros, habita en nosotros. Y el rey David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y lo decía en el Salmo 51 de una manera desesperada. Necesito que tu Espíritu Santo me guíe para no cometer tantas embarradas, porque soy hecho de barro, pues la embarro. Necesito que el Espíritu Santo me guíe y ya no vivir una vida carnal, sino vivir también una vida espiritual. Ahora, esto no es un llamado a ser solamente espirituales, sino a entender que hay una ley de la carne y hay una ley del Espíritu de vida que mora en nosotros. Pero que puedes vencer la carne ¿con qué? Con el Espíritu Santo, si dejas que Él vaya delante de ti y sea el que te guíe. Él guía, porque conoce el camino. Él va adelante porque sabe por dónde es que debe guiarte. Él va adelante porque Él sabe lo que hay más adelante que tú no lo sabes. Por eso Romanos dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. ¿Te guía el Espíritu Santo a ti? ¿O el pastor detrás tuyo te arrea, te empuja, aún por donde el Espíritu Santo no dijo que debías caminar? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice Gálatas. ¿Cómo sé yo, pastor, si el Espíritu Santo está en mí? ¿Qué dice la Biblia? Has pasado de muerte a vida. Ya no estás conforme con tu carne. Pecas y te duele. Y hay algo que te lleva al arrepentimiento. Se llama el Espíritu Santo. Él te convence de pecado. Él te convence de justicia. Él te convence de juicio. Y lo más importante, el fruto del Espíritu Santo se evidencia en ti. Ahora tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y dominio propio. Ay, ahora eso se llama una transformación que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ese amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, eso antes no estaba en ti.
y no controlaba tu vida, no guiaba tu vida. Ahora eso guía tu vida. Eso significa que la evidencia del fruto del Espíritu Santo está en ti. Al menos eso dice la Biblia. Que la persona que tiene el Espíritu Santo evidencia este fruto. Ahora, no habla de frutos. Un solo fruto del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo más sé que tengo el Espíritu Santo? De ninguna otra manera. Pero me dijeron que hablar en lenguas es un don que no es para todo el mundo, dice la Biblia. Corintios capítulo 12 habla de los dones espirituales y entre ellos se habla del don de lenguas. Pero ahí mismo aclara que no todos tienen los mismos dones. Para que después no se fuera a decir que el don de lenguas era para todos. ¿Quién me dijo que el don de lenguas era para todos y evidenciaba el Espíritu Santo? Un pastor que me arrea a creer lo que la Biblia dice, lo que la Biblia no dice. Si la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo dijo que el don de lenguas no era para todos, entonces yo debo creer a la Biblia. El que es salvo habla en lenguas. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿No lo dice? No lo dice. Dice que el que es salvo es el que ha creído en Jesucristo. Punto. Punto. Y el que ha tenido una fe auténtica en Jesucristo, en su vida se evidencia el fruto. Ojo, no el don del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Eso se llama ser guiados por la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Necesito, Espíritu Santo, que tú me muestres el camino que dejaste escrito en este libro antiguo. 10 vírgenes. Entraron 5 y se casó una. Eso es una verdad terrible y espantosa. ¿Quién nos guía? ¿Quién conoce el camino? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Dónde quedó escrito el camino? Deje que el Espíritu Santo le guíe. Termino. 4 preguntas. ¿Tienes una vida espiritual? ¿O tu vida es regida solamente por la carne y el mundo? ¿O sacas tiempo para ir a la palabra de Dios? ¿Sacas tiempo para ir a la presencia de Dios? ¿Te deleitas en alabarle, en exaltarle? Aunque quieras pecar y tienes tentaciones, el Espíritu Santo te ha ayudado muchas veces a vencer esas tentaciones. Tienes una vida espiritual, entonces eres un hijo de Dios. ¿Tienes una esperanza real de vida eterna? ¿O a veces eres salvo y a veces no eres salvo, y a veces sí eres salvo y a veces no eres salvo? ¿O todavía tú piensas que hay algo que tú puedes hacer para alcanzar la salvación? La salvación no se alcanza. La Biblia no dice que hay que alcanzar la salvación. La salvación se recibe y se recibe por fe. Tercero, ¿no le debes nada al mundo y a la carne? ¿O todavía te dejas influenciar del mundo y de la carne? Cuarto, ¿eres guiado por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que va delante de ti con la palabra alumbrándote el camino. O al contrario, hay alguien o hay alguna corriente filosófica, religiosa, o hay alguien que te está empujando desde atrás. O quien guía tus pasos es la palabra de Dios. Interesantes preguntas.
¿Te sientes condenado o realmente ninguna condenación hay en ti? ¿Vives en libertad? ¿No estás conforme a tu carne? ¿Tu mente vive ocupada en las cosas de Dios? ¿Tienes la vida de Dios en ti y eso produce paz? ¿Por el Espíritu haces morir las obras de la carne? Esas son las 10 características que nos deja ver Romanos 8 acerca de un verdadero Hijo de Dios. Ahora, pastor, no le pegué a ninguna. Le pegué a unas sí y a otras no. Esperaríamos entonces que estuvieras en el proceso de transformación, porque tampoco es así en un chasquido de los dedos. Es un proceso de transformación. O quizás, como dice Proverbios 14:2, que hay algunos caminos por los cuales al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay muchísima gente hoy engañada en las iglesias, y el remanente de Cristo es un remanente pequeño, y es el remanente que es guiado por el Espíritu Santo, que es guiado por el fundamento que es la palabra, no por el fundamento de mi corriente religiosa, por el fundamento que es la palabra. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12 dice eso. Romanos 1:22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Un hombre que se pare a predicar la palabra no debe dar sus opiniones, ni debe hablar de sus testimonios personales. Debe simplemente abrir la palabra y dejar que Dios diga lo que dijo. Porque profesando ser sabios, saber mucho, se hicieron necios. Ahora, pastor, no tengo ninguna de las 10 características de un hijo de Dios. Usted necesita ir otra vez a Juan, capítulo 1, versículo 12, donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Necesitas conocer a Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo para tener las características de un verdadero Hijo de Dios. ¿Cuántos quieren orar conmigo por esta palabra? Quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor.